Este gráfico merece la pena verlo con detenimiento, ya que resume todas las fases y sus principales cofactores, los cofactores de cada una de ellas. Sabemos entonces que después de los 45 años hay una disminución de este glutatión que nos va a dificultar los procesos de detox. Entonces ahí es cuando tenemos que plantearnos apoyar este glutatión. Bueno, y para empezar, cuando hablamos de detoxificación, es muy importante hablar del hígado. Tal vez sea el órgano más relevante en cualquier proceso detox por las funciones que cumplen, que no solamente son de detoxificación. Recordemos, el hígado también tiene un rol metabólico muy importante en la producción de colesterol, en el metabolismo de hormonas sexuales, hormonas de estrés. Es también un regulador del azúcar. Entonces, cuando velamos por una buena detoxificación, realmente estamos viendo que el panorama es más amplio que simplemente eliminar toxinas. ¿Y por qué es importante detoxificar? Bueno, pues porque detrás de muchas enfermedades, en el fondo, en el terreno, está el sistema intoxicado, muchas veces, no siempre, pero bueno, es parte esencial de cualquier terapia integrativa, es la limpieza. A veces el símil que yo doy en las consultas tiene que ver como cuando vamos a sembrar un terreno que queremos cultivar con alguna planta. Lo primero que hacemos es que limpiamos el terreno, luego lo nutrimos y después lo sembramos. Bueno, pues esta es la primera fase, que es la fase de detoxificación. Posiblemente sea una de las primeras que hay que realizar en cualquier terapia de tipo integrativo. ¿Qué síntomas puede tener una persona que tiene un grado de toxicidad elevado? Bueno, pues pueden ser muy diversos, también depende del tipo de toxina. Por ejemplo, los metales pesados, dependiendo del tipo de metal pesado, pues puede dar varios síntomas. Pero bueno, en términos generales, pueden tener náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, una disfunción del sistema nervioso central que se puede manifestar como embotamiento cerebral, dificultad para concentrarse, síntomas también de toxicidad por histamina, por ejemplo, que pueden dar cefaleas, migrañas, problemas del corazón, en la conducción eléctrica, alteraciones también de la sangre como anemia. Y, por ejemplo, en casos de toxicidad por metales pesados puede haber una decoloración de las uñas de las manos o de los pies. Generalmente aparecen como unas rayas blancas en forma horizontal a través de las uñas, pero como les decía, los síntomas pueden ser muy diversos dependiendo de cada paciente. Es importante la medicina integrativa y de precisión hacer un diagnóstico preciso, individualizado, para poder hacer una terapia individualizada también. Esto implica que también hay que medir previo a la intervención y después post-intervención en un escenario ideal para poder ver los resultados, ver el impacto desde un punto de vista objetivo y también subjetivo, que es la percepción del paciente de mejoría de su cuadro clínico. Bueno, vamos a hablar de las fases, esto ya lo hemos tocado en otras charlas, las fases de detoxificación son tres, suceden en varios órganos, pero vamos a hacer énfasis sobre todo en el hígado, que es el más importante tal vez. La fase 1 es una fase de transformación enzimática. ¿Qué quiere decir eso? El propósito de esta fase es transformar químicamente compuestos solubles en lípidos, o sea, liposolubles, a solubles en agua. Eso va a permitir su liberación más adelante a través de la orina y también a través del tracto digestivo. Generalmente es llevado a cabo por enzimas del tipo citocromo P450, esta es su sigla, CYP, y son varias, son más de 100 enzimas. Cada enzima tiene su rol específico y también dependiendo del tipo de toxicidad, pues va a estar más afectada una de estas enzimas de la fase 1. Veremos que hay alteraciones genéticas que hacen que personas tengan estas enzimas de la fase 1 o hiperactivas, o sea, más funcionantes de lo habitual, o hipoactivas. Y lo que interesa es que haya una sincronización, una coordinación entre las diferentes fases, fase 1 y fase 2 y también fase 3, de tal manera que
no haya un acúmulo de toxinas en cada una de estas fases. Luego viene la fase 2, que es principalmente una fase de conjugación enzimática, aunque tiene otras. El propósito es aumentar aún más la solubilidad en agua y disminuir la reactividad de los productos de la fase 1. Ya veremos que muchos de estos subproductos del metabolismo de la fase 1 de toxificación, algunos de ellos son más tóxicos incluso que su estado previo. Por lo tanto, dentro de estas detoxificaciones es importante también velar que tengamos una buena impronta de antioxidantes a través de la suplementación o de la nutrición, para que esta toxicidad de estos metabolitos de radicales libres, especialmente radicales libres, no nos vayan a producir una detoxificación por efectos secundarios incluso. Generalmente es llevado a cabo por la glucurosolotransferasas, UGT, la glutatión S-transferasa, que es la GST, y la sulfurotransferasas. Son las principales, aunque hay más. Y luego viene la fase 3, que es ya la fase de transporte, en la cual el propósito es excretar estos compuestos solubles en agua de la célula fuera de ella y luego ya fuera del organismo. A veces fallamos en esta fase 3, o sea, hemos hecho la fase 1, la fase 2, pero en la fase 3 las membranas celulares son muy importantes. Si estas membranas no tienen componentes como colina, fosfolípidos o están, tienen una calidad deteriorada, pues muchas de esas toxinas no van a poder salir de forma adecuada y esto puede condicionar incluso el hígado graso, que es una circunstancia importante que no solamente se da por el alcohol, sino a veces en personas que no toman alcohol también pueden tener hígado graso por el exceso de fructosa también. Hay otras posibles causas que hacen que esta fase 3 se dificulte. Y esta es llevada a cabo por unos transportadores, se les llama de cassette de unión a ATP o ABC, también se les llama, que son los que permiten ese paso desde del interior de la célula hacia afuera. Hay algunos fármacos que pueden afectar este tipo de transporte de fase 3, por ejemplo, los antiácidos pueden generar una alteración de la fase 3, la inflamación crónica afecta de la fase 3, por lo tanto, en cualquier fase de TOX o programa de TOX tenemos que pensar también en la inflamación. Bueno, aquí tenemos un resumen de todas las fases. Este gráfico merece la pena verlo con detenimiento, ya que resume todas las fases y sus principales cofactores, los cofactores de cada una de ellas. Recordemos que el hígado filtra una gran cantidad de líquido de sangre y filtra un litro cada minuto de endotoxinas y complejos antígeno-anticuerpo. Imaginaros lo que puede ser eso en transcurso de un día. Transporta sustancias tóxicas hasta el intestino delgado para ser excretadas. Si no hay un aporte de fibra, las toxinas son transformadas por bacterias intestinales y reabsorbidas. Muchas veces en el proceso de toxificación logramos eliminar las toxinas hasta el intestino, pero si hay permeabilidad intestinal aumentada o simplemente la microbiota no está equilibrada por una dieta falta en fibra, por ejemplo, o en otros aspectos, pues muchas de esas toxinas van a reabsorberse nuevamente, pasar de nuevo al hígado en una circulación enterohepática de toxinas que el mismo cuerpo está produciendo, fruto del metabolismo. Entonces tenemos que velar porque también ese paso desde el intestino hacia el recto y luego ya en la materia fecal se ha hecho de forma correcta. Y bueno, tiene 3 procesos enzimáticos de detoxificación en dos fases, principalmente fase 1 y fase 2. Ya como les decía, la fase 1 son las toxinas liposolubles. Estas pueden ser exotoxinas, que las cuales se acumulan sobre todo en el tejido adiposo, y endotoxinas que no se acumulan en el tejido adiposo, pero van directamente al hígado. Dentro de estas exotoxinas están los medicamentos. Recordemos, hay bastante polimedicación en el mundo que hace que tengamos en cuenta la toxicidad de esos fármacos a la hora de hacer un abordaje de TOX. También los pesticidas, los disolventes, los aditivos alimenticios, todo eso puede condicionar que tengamos un aumento de exotoxinas. Y las endotoxinas son las que produce el cuerpo, residuos hormonales, bacterias, nitrosaminas,
Y dentro de todo esto también habría que tener en cuenta los metales pesados, que son protagonistas, y los xenobióticos, incluso carcinógenos. Bien, luego en esta fase 1, el hígado transforma, gracias a estas enzimas de citocromo P450, como les decía, son entre 50 a 100 enzimas, con varios cofactores. Veremos que predominan en esta fase el grupo B, el complejo B. Entonces ya llevémonos a la consulta una clave, y es que cuando hacemos un detox tenemos que pensar en el complejo B, ya que es cofactor de varias enzimas de citocromo P450. Tenemos la B2, la B3, la B6, la B9, la B12 y minerales como el magnesio, el zinc, manganeso, molibdeno muy importante, no tan bien conocido, pero también es vital para una adecuada detoxificación, el cobre, el cromo, y veremos que hay una gran oscilación en la cantidad de enzimas en cada persona, enzimas activas, hasta un 60% de variabilidad entre un individuo u otro. Hay personas que heredan simplemente una incapacidad para detoxificar en una cierta tipo de enzima de la fase 1, y esto puede condicionar pues intolerancias alimentarias o alergias también. Y bueno, pues cada una de estas enzimas está especializada en un grupo de xenobióticos. Entonces, pues todo esto hay que analizarlo. Idealmente se pueden pedir analíticas que nos midan esa fase 1 y fase 2, cuáles son las enzimas que están afectadas y qué cofactores y qué nutrientes podemos dar para mejorarlas. Esa sería una fase, a lo mejor no en todos los pacientes, pero idealmente se debería hacer en la mayoría para poder hacer un plan detox individualizado. Y bien, de estos derivados intermedios de la fase 1, bueno, pues vamos a tener radicales libres. Estos son altamente reactivos, como les decía, incluso más que los iniciales. Es por ello que en esta fase va a ser importante especialmente la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa, al igual que las catalasas, para neutralizar esos radicales libres que se están produciendo en la fase 1. Es por ello que antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, los carotenos y el glutatión es protagonista en la detoxificación hepática, es quizás el más importante antioxidante endógeno, y dentro de la superóxido dismutasa es importante para su acción el zinc, el manganeso y el cobre. Hay otros como resveratrol y otros que tienen antocianos. Ya luego pasamos a la fase 2, que principalmente es de conjugación, que tiene 7 vías de conjugación. Básicamente lo que sucede en esta es que el compuesto protector se une a la toxina para poder ser eliminado. Esto lo hace en parte también el glutatión, gracias a la enzima glutatión transferasa, y esto requiere de cofactores para que esta glutatión se pueda producir. Requiere de metionina, de cisteína y también de vitamina C y B6, también selenio es importante. Está la sulfuro-conjugación, que requiere la sulfurotransferasa, requiere de estos cofactores. El rábano negro, por ejemplo, en alimentos es muy interesante, la B6, taurina, la cisteína. La sulfoxidación requiere de la metionina, cisteína, y la aminoconjugación, que son las enzimas aminotransferasa, requiere de taurina, la glicina. La glicina, veremos, es esencial para la producción de glutatión y la podemos suplementar en forma de complemento alimenticio o también buscarla en alimentos que ya veremos más adelante. También se requiere de la arginina y de la glutamina. Están los de metilación a través de las enzimas metiltransferasa, que requieren de colina, B6, complejo B en general, y metionina. La acetilación, gracias a la N-acetiltransferasa, requiere de estos cofactores. También se puede utilizar como planta el desmodium, muy interesante, y vitamina C, B1, B6. Y de glucuronilación, en la cual se utiliza la enzima glucuroniltransferasa, requiriendo estos cofactores como taurina, metionina, cisteína, rábano negro, interesante, el ajo también puede apoyar en esa vía, y los cítricos. Entonces, como vemos, para una adecuada detoxificación requerimos varios cofactores que pueden ser administrados a través de los alimentos o dependiendo de la fase que veamos afectada, ya sea porque hicimos una analítica o sospechamos simplemente por historia clínica, pues podemos reforzar con estos nutrientes.
Este otro gráfico, resumiendo lo que hemos hablado, vemos entonces las endotoxinas, las endotoxinas. Estas son las toxinas no polares liposolubles, que estas enzimas son inducibles, aumentan con algunos productos. Entonces, si una persona ya tiene la fase 1 aumentada, más de lo habitual, más de lo que se requiere, no conviene eso, porque si pasan muchos metabolitos de la fase 1 a la fase 2 y la fase 2 no da abasto, vamos a tener más cantidad de toxinas debido a que esta fase 1 está produciendo estos metabolitos intermedios. ¿Y qué aumenta estas enzimas? Pues el alcohol, el café, el chocolate, los asados, productos ahumados, benzopireno, dieta proteica, las dioxinas, los pesticidas, también las grasas trans, los hormonas esteroideas, productos químicos y medicamentos. Y requiere pues estos factores, estos cofactores, ya hemos hablado de algunos de ellos. Los bioflavonoides también son importantes, el NADH, entonces se requiere energía también para que se pueda dar esta fase de detoxificación. Es otra de las fallas de la detoxificación cuando nos falta energía. Si tenemos inflamación y nos falta energía, va a ser muy difícil hacer una detoxificación en condiciones. Y bueno, estos citocromo P450 de la fase 1, pues va a producir estos superóxidos. Aquí va a haber varias fases de oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación y de halogenación, para luego, si no son neutralizados, no pasan de forma adecuada a la fase 2, pues pueden traer alteraciones al ADN incluso. Y ya estas son las de la fase 2, reacciones de conjugación, que ya hemos comentado anteriormente. Aquí unos aminoácidos importantes en esta fase. Recordemos la glicina, la cisteína, el NAC, otro de los complementos alimenticios que podemos utilizar. Entre otras es precursor del glutatión, la glutamina, la arginina y la ornitina. Y todos estos van a ser luego derivados conjugados polares hidrosolubles para ser eliminados a través de las heces o en la orina. Debe haber un balance entre las reacciones fase 1 y fase 2, es decir, que los productos del metabolismo de la fase 1, que son potencialmente más tóxicos que los originales, realmente estén coordinados con la fase 2. Y esto pues tenemos que saberlo. Es frecuente que las personas que tienen alteraciones de piel tengan afectados la fase 1, ya sea porque sea muy activa o también porque es demasiado inactiva. Para eso son las pruebas genéticas. Hay otros, por ejemplo, los factores que aumentan la relación entre la actividad de la fase 1 y fase 2 pueden alterar ese equilibrio, produciendo los metabolitos dañinos que hemos hablado anteriormente. Y estos factores incluyen la dieta también. Algunos alimentos y suplementos aumentan la actividad de la enzima de la fase 1. Fumar y el consumo de alcohol inducen la fase 1, la hace demasiado rápida. Y la edad disminuye la actividad de la fase 2. El sexo, mujeres premenopáusicas muestran entre un 30 y un 40% más actividad de enzimas de la fase 1, como esta, el CYP3A4, que los hombres o que las mujeres posmenopáusicas. También ciertas enfermedades y la genética va a condicionar que haya un desequilibrio entre la fase 1 y fase 2. Ahora, varios alimentos y fitonutrientes que alteran esta fase 1, una de las enzimas de la fase 1, como esta, la CYP1, se ha demostrado que las crucíferas en humanos actúan como inductores de esta CYP, de esta citocromo de la fase 1, y los estudios en animales también sugieren una regulación al alza de este otro. O sea que vemos que el mismo fitonutriente, las crucíferas, pueden tener un efecto dual, incluso estimular algunos e inhibir otros. El resveratrol son potenciadores también de esta fase 1. Sin embargo, la quercetina puede atenuar la acción excesiva del CYP1A2. Entonces, veremos que el ideal en una fase de detoxificación debemos dar un conjunto de nutrientes para equilibrar y no forzar demasiado una fase u otra o ciertas enzimas de la fase 1, de tal manera que se orqueste una detoxificación adecuada.
Las verduras crucíferas se han sugerido como posibles moduladores de los metabolismos de los estrógenos, muy importante ese capítulo dentro de los estrógenos. Se ha visto, por ejemplo, que el té rooibos y el apio actúan selectivamente para inhibir esta enzima de la fase 1, CYP-B1, y eso puede ser importante, relevante en los pacientes con hiperactividad de este CYP. Entonces, si vemos en un análisis genético que tenemos una disminución de la actividad de esta, pero no aumento de la actividad de esta enzima, la podemos modular con el apio y con este tipo de té. Pero esto hay que saberlo, no lo podemos hacer a ciegas. Dentro de la fase 2 es muy importante este factor, el factor de transcripción nuclear eritroide 2, P45, related factor 2, se llama en su sigla NRF2, es la clave para regular la desintoxicación del cuerpo y el sistema antioxidante, desde la fase 2. Cuando se activa este NRF2, se disocia esta proteína y lo que va a hacer es que va a estimular desde el núcleo la transcripción de varias enzimas antioxidantes. De hecho, muchas plantas y fitonutrientes lo que hacen es que generan esta reacción de tal manera que estimulan que el cuerpo produzca estas sustancias antiinflamatorias y antioxidantes. De hecho, se ha visto que en experimentación, cuando hay animales que tienen alteraciones de este NRF2, pues tienen más cantidad de toxinas por fármacos, tienen más cantidad de cáncer, tienen tendencia a hacer alergias, y también se ha visto que no les funcionan tan bien las plantas, es decir, el mecanismo de acción de muchas plantas es a través de este NRF2. Y la inducción de este NRF2 se considera protectora contra diversas afecciones como el estrés oxidativo, el cáncer, la disfunción renal, los trastornos pulmonares, la artritis, las enfermedades neurológicas, etc. Entonces, hay personas que tenemos que ayudarles estimulando aún más este NRF2 a través de la alimentación y de complementos alimenticios. Aquí algunos inductores de nutrientes en vivo por la vía NRF2. Vemos que el aceite de pescado lo puede hacer a estas dosis. Estos son experimentos que se han hecho en publicaciones. El licopeno, que lo encontramos en tomates, también en la sandía, en la papaya, en estas dosis del licopeno, de 2 por 15 miligramos al día de licopeno, pues tiene ese efecto. La cúrcuma, que lo encontramos en el turmeric, en el curry, en el polvo de curry también, en diferentes dosis, dependiendo de lo que se utilice, si es un extracto o es un polvo, o simplemente es la raíz del turmeric, pues tendremos estas dosis. Las crucíferas, el ajo también lo puede inducir. Las catequinas, que están especialmente en el té verde, también en el cacao, en algunas legumbres y en algunas uvas, estas catequinas inducen la fase 2 en estas dosis, y el resveratrol también. Ahora, inhibidores de esta vía NRF2, si vemos que hay una interacción, una hiperactividad de esa vía 2, tampoco conviene, podemos aplicar la quercetina como suplemento, o también lo encontramos en algunas plantas, pero este polifenol, pues si lo queremos dar en una dosis adecuada, pues habrá que hacerlo en forma de complemento alimenticio. Esto obviamente no reemplaza la asesoría con un médico, ya que pues cada paciente tendrá sus suplementos, sus fármacos y sus enfermedades que pueden generar ciertas interacciones, y eso hay que revisarlo. Para eso también las formaciones como el máster y experto en suplementación de la ESI, en el cual se hace un trabajo minucioso en todos estos detalles. El efecto de la modulación frente a la inhibición e inducción. Bueno, pues en varios casos ciertos alimentos exhiben una actividad particular sobre una enzima, mientras que en dosis más altas tuvieron otro efecto. Esto quiere decir que algunos productos en dosis altas tienen un efecto inductor y en dosis bajas un efecto inhibidor. Usualmente las dosis bajas de estos compuestos tienen un efecto estimulante y dosis altas lo contrario. Eso aplica, por ejemplo, a cúrcuma. Algunas vitaminas, con la vitamina C en dosis muy altas, tiene un efecto oxidativo, cuando en cambio en dosis bajas es un efecto más antioxidante. Eso hay que tenerlo en cuenta también en los tiempos. No nos interesa hacer detoxificaciones
muy largas, quizás hacerla en transcurso de semanas o pocos meses, 2 o 3 meses como máximo, para hacer digamos, un ciclo de detoxificación a través de estos compuestos y de la dieta. Entonces, esencialmente muchos alimentos sirven, como se llama, moduladores bifuncionales, es decir, que tienen un efecto doble, de tal manera que tienen la capacidad de activar e inhibir al mismo tiempo diferentes tipos de enzimas. Por eso es la importancia de dar una dieta variada, con varios colores, varios tipos de plantas. Eso nos va a facilitar la detoxificación adecuada, y con los complementos alimenticios, velar que estemos dando componentes tanto para la fase 1 como para la fase 2 y la fase 3. Por lo tanto, la conclusión clínica que se ha visto, sobre todo en experimentación animal, es una dieta mixta y variada, llena de diferentes nutrientes, obviamente integrales mejor, ya que lo integral tiene componentes de complejo B, especialmente los granos, y principalmente de origen vegetal, que son los que tienen estos fitonutrientes. La polimedicación es un aspecto que hay que valorar cada vez más. Es complejo, ya que los fármacos generan interacciones entre ellos mismos y también con el paciente, y también con diferentes patologías. Todo eso hay que manejarlo. A veces es complejo, y para eso pues hay cursos como en el máster donde ahondamos en este tema, pero también hay softwares que nos pueden ayudar para poder ver cada producto y sus interacciones tanto con otros complementos alimenticios como con alimentos. Y de esa manera podemos compensarlo. Si estamos tomando un fármaco que sabemos que va a tener una disminución en alguna fase de detoxificación, podemos compensarlo dando alimentos que van a ayudarnos en esa fase 1, fase 2 o fase 3. También, si sabemos que un fármaco va a traer disminución de alguna nutriente, pues podemos darlo a través de la suplementación o con alimentos. Un caso típico es las estatinas. Recordemos, las estatinas son estos fármacos que bajan el colesterol y que tienen el efecto secundario de inhibir la producción de la coenzima Q10. La coenzima Q10 es fundamental, es necesaria para la producción de energía, es antioxidante, y también si no la tenemos podemos tener dolores musculares, muchas veces debidos a esta falta de coenzima Q10 que podemos suplementar. Los complementos alimenticios, los suplementos dietéticos, entonces pueden ser un complemento útil en estos pacientes, pero recordemos, sería esencial conocer estos polimorfismos de un solo nucleótido, o SNPs, se les llama SNP, y bueno, pues de esa forma podemos hacer actuaciones más precisas en cuanto a la detoxificación y la dosificación. Recordemos entonces, las crucíferas son ricas en sulfurafano. El sulfurafano es un compuesto que es protagónico en la fase 2, es uno de los mayores estimulantes del NRF2. Lo encontramos en el kale, en el brócoli, coles de Bruselas, el rábano, la rúcula, la mostaza y las hojas de mostaza, por nombrar algunos. El ajo es un antibiótico natural, antibacteriano, antifúngico también, y antiviral. Veremos que es uno de los alimentos también que podemos tener en cuenta en estos procesos de detoxificación. La cúrcuma ya hemos visto que está involucrada en varias fases, sobre todo en la fase 2, pero también en la fase 1. Tiene varios efectos de inducción también del NF2, de la fase 2, y que tiene un tema de dosis dependiente. No es lo mismo un polvo de cúrcuma a un extracto de cúrcuma o a la cúrcuma que tenemos en un curry, por ejemplo. Van a tener diferentes efectos y diferente absorción, ¿no? La remolacha, interesantísimo por su componente de también azufrados y de componentes metilados que nos pueden apoyar muchísimo temas de detoxificación. Y los hongos tienen una concentración de varios minerales que son antioxidantes. Este en concreto es el hongo melena de león, que es uno de los más importantes en el intestino para detoxificación, ya que ayuda a reparar esa mucosa intestinal. Es además un gran inmunomodulador. El reishi también es otro ejemplo. El aguacate. El aguacate es interesantísimo como fuente de detox. No tiene que ser todos los días, incluso 2 aguacates a la semana pueden apoyar ese componente también oleoso, grasoso, para la fase 3. Recordemos que requerimos grasas
también para que las membranas funcionen de forma adecuada y pasemos las diferentes fases, eso especialmente la fase 3. Otros alimentos y extractos que se pueden conseguir son como el moringa. Moringa es una planta utilizada hace milenios, no tan conocida en Occidente. Tiene un efecto bastante relevante en la NRF2 y tiene una ventaja también, y es que es muy estable. A veces el sulforafano no es muy estable a la hora de consumirlo, y parece ser que la moringa es mucho más estable y puede ser otra alternativa, además del sulforafano, como suplemento, ¿no?, para la fase 2. También se ha visto que tiene, además de un control del estrés oxidativo, puede apoyar el azúcar. Todavía la investigación es muy preliminar, faltan ensayos clínicos, pero hay algunos resultados en estudios pequeños donde se ha visto que puede ayudar a regular la glucemia. Esta entonces es una forma de activar la NRF2, la moringa, y como les decía, tiene un potencial de apoyo no solamente en la detoxificación, en la antiinflamación, sino también como apoyo al paciente diabético. Es un ejemplo, hay varios. En este estudio se vio, por ejemplo, cómo la moringa en 22 pacientes diabéticos apoyó la disminución del azúcar. Esto lo hizo en un porcentaje de un 26%, pero bueno, esto, como les decía, faltan más ensayos clínicos para poder contrastar dosis y ver realmente cómo lo podemos hacer de forma adecuada. Aquí vemos otro estudio donde se trabajó el tema del azúcar y alteraciones metabólicas relacionadas con el azúcar que son frecuentes en los pacientes que están en problemas de detoxificación o hepáticos. Veremos que también el síndrome metabólico suele estar ahí, y esta moringa es una opción que podemos plantearnos como apoyo. Tenemos el sulforafano, que aumenta el glutatión y se ha visto en experimentación que mejora el balance de los metabolitos a nivel cerebral. Esto se ha hecho en un estudio clínico y se vio que realmente aumenta el glutatión en sangre. Recordemos que el glutatión es el antioxidante más importante del cuerpo endógeno y que está involucrado en la detoxificación de metales pesados y muchas otras alteraciones. Bueno, pues el sulforafano es un precursor de este glutatión, y esto pues hubo un ensayo clínico en el cual pues se vio que realmente podía aumentar el glutatión. Recordemos el glutatión, su absorción como suplemento es pobre, no es buena. A veces es mejor dar precursores o potenciadores de glutatión como el sulforafano o la N-acetilcisteína, el NAC, la glicina, la serina, son algunas opciones para aumentar la producción de este glutatión. Estos son entonces los precursores de glutatión: la glicina, la cisteína, que está en la N-acetilcisteína como suplemento, el NAC, es muy interesante para producir este glutatión, y la glutamina, que luego se va a transformar en glutamato y posteriormente nos va a apoyar la formación de la cisteína. Entonces, frecuentemente damos glicina y damos NAC, cisteína, o damos serina, que es una fuente también de glicina, para potenciar la producción endógena de glutatión. En los temas de detoxificación es importante tener un balance entre la oxidación y la antioxidación. No nos queremos pasar tampoco en cuanto a dar demasiados antioxidantes durante tiempo muy prolongado, ya que esto puede generar alteraciones. Requerimos un poco de estrés oxidativo. Un ejemplo sería el deporte. El deporte es un tipo de estrés, pero genera una respuesta a posteriori antioxidante, pues no queremos compensarlo demasiado. Entonces hay que ver, incluso por tandas o en la semana, uno podría dar algunos días antioxidantes, y los días que hace deporte, por ejemplo, no tomarlo, como para tener este balance de antioxidación y oxidación. El sulforafano entonces es protagonista como detoxificación. Lo encontramos sobre todo en el brócoli, en los crucíferas, pero por su estabilidad a veces pobre, a veces se consigue su precursor, que es el glucorafano, con la enzima mirosinasa, que esta va a producir posteriormente el sulforafano. Es una manera también de consumirlo. Y bueno, sabemos la importancia del glutatión en el cuerpo humano. Interactúa y contrarresta muchas posibles alteraciones, especialmente relacionadas con la edad. Pero recordemos su absorción
es limitada y su estabilidad es pobre. Una opción puede ser las opciones liposomadas de glutatión, esto quizás por temporadas cortas, ya que podemos dar dosis bastante elevadas de glutatión que en algunas ocasiones no pueden no ser convenientes, especialmente el cerebro no requiere tanto glutatión o lo produce y no, cuando lo damos liposomado estamos dando una dosis bastante alta. En algunos casos sí nos puede interesar, como en enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, pues sabemos entonces que después de los 45 años hay una disminución de este glutatión que nos va a dificultar los procesos de detox. Entonces ahí es cuando tenemos que plantearnos apoyar este glutatión con estos precursores y especialmente después de los 45 años. Se puede hacer también con el NAC, la N-acetilcisteína. De esta se ha visto también que su absorción no es muy grande, no es muy alta, por lo tanto hay que dar dosis entre 1200 miligramos al día, incluso 2 veces al día. Esto obviamente no reemplaza la opinión de la recomendación médica, pero son dosis que se han recomendado en este estudio. Normalmente es muy bien tolerado. Algunos efectos secundarios del NAC puede ser náuseas, malestar digestivo, pero cuando se dan esas dosis de 1200 miligramos al día o incluso 2 veces al día 1200, puede ser una dosis adecuada para obtener este glutatión en forma óptima. Y como precursores de glutatión se suele dar la glicina y la cisteína para restaurarlo, y eso se ha visto que en experimentación que realmente lo hace. Aquí vemos algunas dosis recomendadas para el glutatión, que además va a ser relevante en la toxicidad por metales pesados, ya que el glutatión ayuda a toxificar. Y el NAC se utiliza en toxicidad, por ejemplo, del paracetamol, se utiliza endovenoso, es uno de los usos médicos de la N-acetilcisteína, pero también se puede utilizar en procesos de detoxificación diversos. También podemos aportar serina, que luego se va a transformar en una glicina, y de esa forma, al dar serina, también estamos aportando cofactores para la producción del glutatión. El cilantro es otro nutriente, componente pues, de las plantas que se ha visto útil en especialmente toxicidad por metales pesados como mercurio. Se ha visto que puede unirse e inmovilizar el mercurio, el metilmercurio del agua contaminada. En modelos de animales, el cilantro redujo significativamente la acumulación de plomo en los huesos y redujo los signos microscópicos del daño renal y testicular inducido por plomo. Esto obviamente se da frecuentemente en aceite esencial, quizás a nivel de alimento para estos fines se quede corto, queríamos posiblemente dar más como complemento alimenticio. Y aquí hay un informe de un caso en un paciente expuesto al mercurio durante la extracción de un empaste dental a base de amalgama, desarrolló efectos adversos, incluidas las alteraciones del electrocardiograma, que volvieron casi a la normalidad con la administración de 400 miligramos al día de un extracto de cilantro, antes y después de la extracción durante 2 o 3 semanas. Esto es un estudio de caso, hace falta más estudios, pero bueno, vemos que hay evidencia de que el cilantro nos puede apoyar, especialmente la detoxificación en la fase 2. Los factores dietéticos de la fase 3, vemos que los polifenoles de la manzana y el sulforafano también nos pueden ayudar con la fase 3. Vemos entonces que el sulforafano, el brócoli, nos ayuda tanto en la fase 2 como en la fase 3. Y la colina es otro protagónico en la fase 3. Entonces vemos que las grasas, los componentes de fosfolípidos son interesantes en esta fase. También requerimos un flujo de bilis adecuado para esta detoxificación. Si no tenemos un flujo adecuado de la bilis, si hay congestión o colestasis, pues va a ser difícil la eliminación de estas toxinas. Vemos que la alcachofa se ha utilizado durante siglos como un efecto protector y estimulador de la bilis. Se puede utilizar. Y en general los micronutrientes tenemos que valorarlos en todas las fases, complejo B, tanto fase 1, fase 2. Recordemos el glutatión, el SAMe como un sustituto, un aporte de metilación también es interesante. Y también apoya la síntesis de otras nutrientes como el folato, que es la vitamina B9, y la vitamina B12.
Aquí vemos ejemplos de productos, ya hemos hablado de algunos de ellos, que pueden estimular la fase 1, este CYP de la fase 1. Vemos la cúrcuma, el ajo, está la astaxantina, que está en las algas, está en el krill y en otros animales marinos. Tenemos la soya también, tiene un componente de apoyo a esta fase 1. El té verde y el té negro apoya o estimula la fase 1. Y el resveratrol en forma de uvas o incluso vino en dosis bajas, pues tiene ese efecto, ¿vale? Aquí están las dosis. Otros que estimulan esta fase 1, también las crucíferas, no solamente lo hacen en la fase 1, sino en la fase 2. El té verde, la astaxantina, ya hemos hablado de ellos. La cúrcuma, las crucíferas. Bien, aquí más productos para tener en cuenta. La quercetina. Aquí tenemos nuevamente otros productos que pueden consultar aquí con tranquilidad. Está también el diente león, es otro de las plantas muy utilizadas como apoyo tanto de fase 1 como fase 2. Y aquí vemos los que pueden estimular ya las sulfurotransferasas. Estos son, por ejemplo, el café, el cacao, el té. O sea que vemos que también diferentes productos actúan en diferentes fases. Y también productos derivados de animales, como la carne, especialmente el hígado, el huevo. El huevo en su parte de colina puede ayudarnos en ese aspecto. Los manzanas, el baricoque. Está la rúcula, muy importante, y otras plantas. Vemos aquí otros ejemplos de productos que nos pueden ayudar a estimular. Ahí se los dejamos para que los tengan y los revisen. La quercetina, ya hemos hablado de ella, que también está esta quercetina en las blueberries, está en las uvas, está en la alfalfa, está en el brócoli. La quercetina es un polifenol que está en varios de esos productos en el chile. Y tenemos la genisteína que nos va a ayudar sobre todo y está en estos tipos de productos de soja, sobre todo, lo que encontramos. Y las fuentes dietéticas de nutrientes que soportan el glutatión, aquí los tenemos. Hemos hablado de la glicina, la cisteína y aquí están los componentes. He querido dejar digamos, la pantalla original del artículo para que la puedan revisar. Vemos que apoyando y dando estos nutrientes, la B6, el ácido alfa-lipoico también, que lo encontramos en la espinaca, en ciertas vísceras. Bueno, pues podemos dar desde la nutrición estos componentes. El selenio, que está en las nueces de Brasil, también lo encontramos en el huevo y en algunos productos animales, pero lo podemos dar también simplemente en nueces. Lo tenemos ahí, es muy importante el selenio para la producción de glutatión. Estos aminoácidos también de la fase 2, hemos hablado de la glicina, la taurina, la glutamina, la ornitina y la arginina. Estos son los alimentos donde los podemos conseguir, o los podemos obtener también como complementos alimenticios. El complejo B, importante para la metilación. Vemos que está en el folato, el complejo B está en el folato, que es la vitamina B9, especialmente en productos de hoja verde, legumbres también lo tenemos, en espinacas, en espárragos, en la mostaza, y lo tenemos en el aguacate. O sea que hay muchas fuentes de folato y también va a ser esencial el folato en muchos procesos metabólicos, también de detoxificación. El magnesio, que es abundante en las semillas, en cierto tipo de semillas. Y bueno, pues en general, pues los granos enteros tienen, como el amaranto, por ejemplo, tienen también magnesio. Las nueces del Brasil, las almendras, hay muchas fuentes de magnesio. Y bueno, esto es lo que les quería decir. El tema de detoxificación es complejo, es una charla corta de 45 minutos, pero quería pues que tuvieran una experiencia de una pequeña clase
que se profundiza mucho más en el máster de suplementación de la ESI. Pero bueno, pues les agradezco su atención en esta masterclass.